clase Alaska, cuya designación como crucero o potencialmente un crucero de batalla, ha estado en debate prácticamente desde el momento en que el casco tocó el agua, lo cual es un debate que tocaremos más tarde. Fueron el último diseño de crucero preguerra que desarrolló la Marina de los Estados Unidos. También representaron la tercera tanda de tipos de diseño en los que los Estados Unidos habían trabajado en los años 30. Las clases New Orleans y Brooklyn habían representado a los cruceros del tratado. Los Baltimores y Cleveland representaban lo que se podría denominar los primeros diseños de cruceros post-tratado de la Marina de los Estados Unidos. Es decir, sin restricciones por el colapso de los tratados navales a mediados de los años 30, pero ambos barcos aún mostraban elementos del periodo de diseño del tratado. En ambos casos se podría argumentar que simplemente son cruceros del tratado, pero con un desplazamiento que realmente les permitió ser diseños completamente redondeados en términos de velocidad, protección y potencia de fuego, especialmente la potencia de fuego antisuperficie y antiaérea. Juntos, los Clevelands todavía estaban usando la batería de 6 pulgadas del crucero ligero de la era del tratado, y los Baltimore llevaban exactamente la misma batería principal de 8 pulgadas que sus predecesores. Las varias miles de toneladas de desplazamiento adicional compraban principalmente más protección y una batería antiaérea más pesada, entre otras cosas. Por el contrario, los Alaskas, junto con los posteriores Des Moines, estaban efectivamente sin restricciones por las ideas de límite del tratado sobre cualquier cosa, lo que los devolvió a los estándares de la Primera Guerra Mundial y anteriores sobre qué quería lograr una marina y cuánto estaba dispuesta a pagar para hacerlo para una determinada clase de barcos. En este caso, lo que la Marina de los Estados Unidos quería hacer, al menos originalmente, era abordar una brecha en las capacidades de los Estados Unidos, que comenzaba a preocuparles. En las últimas décadas, Estados Unidos observó cómo Alemania construyó los Deutschlands, luego Francia los Dunkerques en respuesta, y después Alemania los Scharnhorsts. El primero de estos barcos tenía grandes cañones y una protección que lo haría una propuesta difícil para un crucero pesado del tratado. Los Dunkerques, al menos en su formato original, eran más rápidos, mejor blindados y algo mejor protegidos que sus probables oponentes. Los Deutschlands y los Scharnhorsts y el Strasbourg eran en realidad una especie de acorazado ligero rápido. Uno de los objetivos de los tratados navales era evitar una repetición de la escalada de los años 1900 que había comenzado con el crucero acorazado Dreadnought de la clase Invencible, un crucero que fue diseñado para cazar y matar a otros cruceros y terminó creando todo el concepto de crucero de batalla en sus diversas formas. Ahora esto mismo estaba sucediendo de nuevo y la Marina de los Estados Unidos tenía muchos cruceros que serían vulnerables a este tipo de barco cazador de cruceros, y su principal probable oponente, los japoneses, tenían tanto una gran fuerza de cruceros con la que a los Estados Unidos realmente les gustaría tener una buena forma de lidiar, como que Japón se había vuelto sospechosamente silencioso y secreto últimamente. No se requería ser un genio para sospechar que la Marina Imperial japonesa también había estado observando los desarrollos en Europa y decidió iniciar su propio programa de cruceros cazadores de cruceros. Algunos informes de inteligencia dispersos parecían confirmar esto, y al comienzo de la guerra en Europa, tanto las agencias de inteligencia de los Estados Unidos como las británicas ya estaban convencidas de que Japón estaba construyendo un crucero de batalla armado de 12 pulgadas de alguna descripción, algo que se presentaría en informes a finales de 1941 como una clase sospechosa de barcos que ya se habían completado y estaba en el mar. Irónicamente, aunque para entonces los japoneses tenían planes para tal barco, solo habían comenzado a trabajar en ellos después del trabajo, al menos el trabajo de diseño inicial. En lo que se convertiría en las Alaskas había comenzado creando así una especie de bucle de profecía autocumplida, que tuvo un giro adicional cuando, después de conocer las Alaskas, la Marina Imperial japonesa de hecho consideró revisar el diseño para incluir cañones de 14 pulgadas, pero todo eso estaba en el futuro, más allá de cazar cruceros enemigos y defenderse contra cazadores de cruceros enemigos en general. También se sentía que tal barco sería específicamente un muy buen escolta de portaaviones, podría llevar muchos cañones antiaéreos, su tamaño le daría un alcance considerable, su velocidad le permitiría mantenerse al ritmo de los portaaviones, y su potencia de fuego contra superficies le permitiría eliminar a los cruceros enemigos entrantes. A finales de los años 30, estos eran vistos como la principal
principal amenaza para los portaaviones de flota, y todo esto funcionaría independientemente del tamaño o armamento del crucero enemigo dentro de límites razonables. Este escolta pesado para portaaviones rascó una picazón que ya había visto una serie de especificaciones de diseño bastante extrañas presentadas como parte del programa de acorazados, incluyendo una alternativa de 30 nudos para los North Carolinas y algunos estudios tempranos de lo que eventualmente se convertiría en los Iowas, que se parecían más a la segunda avenida de la clase Lexington de principios de los años 20. Al almirante King le agradaba mucho el último rol de escolta de portaaviones. Él era un entusiasta de los portaaviones y se convertiría en un defensor de la clase Alaska durante su desarrollo. A medida que los años 30 se convertían en los años 40, parecía tener mucho sentido, teniendo en cuenta que los Iowas aún no habían colocado sus quillas en ese momento y la fuerza de cruceros de la marina japonesa aún estaba intacta. La pérdida del His Majesty's Ship Glorious en junio de 1940 parecería confirmar aún más el deseo de la Marina de los Estados Unidos por algún tipo de cazador de cruceros rápido. El barco también permitiría a los oficiales más sensatos de la Marina de los Estados Unidos descartar algunas ideas bastante cuestionables que algunos de sus compañeros estaban proponiendo, como rearmar algunos de los cruceros pesados existentes con cañones gemelos de 10 pulgadas en lugar de sus cañones triples de 8 pulgadas, simplemente permitiéndoles señalar la solución más grande y mejor que estaba en el proceso de diseño. Retrocediendo un poco el reloj, la discusión seria sobre lo que eventualmente se convertiría en la clase Alaska comenzó en 1938, con la idea de un barco que estaba armado con 3 torretas de cañones gemelos de 10 pulgadas. Pero esto no fue bien recibido. El cañón de 10 pulgadas se encontraba en el incómodo término medio de ser casi el calibre más pequeño para el cual la tasa de fuego era más parecida a la de un acorazado que a la de un crucero, debido al peso del proyectil y las cargas acompañantes, pero debido a ser el calibre más pequeño de esta categoría, también tenía la menor penetración y poder de matar. La última vez la Marina de los Estados Unidos había tenido un cañón de 10 pulgadas en servicio, aunque el peso de su proyectil y su carga explosiva eran aproximadamente el doble que el arma de 8 pulgadas correspondiente de la época, solo había ofrecido una penetración un 30 a 40% mejor en los rangos de batalla esperados de la época, mientras que el contemporáneo de 12 pulgadas había ofrecido poco más del doble de la penetración del de 8 pulgadas. Si uno asumiera que la misma regla aproximada se mantenía en comparación con un cañón moderno de 8 pulgadas como se encuentra en los cruceros pesados actuales de los Estados Unidos, un proyectil de 10 pulgadas probablemente sería viable en la mayoría de los ángulos contra los cruceros de tratado mejor blindados en los rangos de batalla previstos, pero podría tener dificultades en el extremo superior de esta banda contra los cruceros pesados mejor protegidos. Por ejemplo, si alguno de los nuevos cruceros japoneses estuviera protegido en algo similar al mismo grado que una clase Sara de la Marina italiana o el United States Ship Wichita, por ejemplo. Y un proyectil de 10 pulgadas probablemente sería marginalmente efectivo o quizás completamente inefectivo a las mismas distancias contra un asesino de cruceros enemigo que, en teoría, estaría un poco mejor protegido. Como resultó, esta suposición habría sido correcta contra los B-65, que habrían sido relativamente inmunes a los golpes de cinturón de un cañón de 10 pulgadas a 20.000 yardas y más, suponiendo que la regla general que se estaba considerando se mantuviera cierta. En cambio, se consideró que las mejores opciones eran optar por más cañones de 8 pulgadas, utilizando el nuevo proyectil superpesado de 8 pulgadas, exactamente 4 torretas triples de ellas, o escalar directamente a un moderno cañón de 12 pulgadas, que debería tener suficiente poder de penetración y el bono de una capacidad de alcance adicional. Y las conchas serían, por supuesto, más destructivas por disparo, que era prácticamente la misma lógica que había llevado al desarrollo de los Invencibles en los 1900, un paralelismo que podrías notar algunas veces más en esta cuenta. Estas dos opciones luego se llevaron a diseños preliminares, resultando 4 diseños de este proceso. Todos compartían características: velocidad máxima de 35 nudos, rango de 0 kilómetros náuticas, a 15 nudos, 7 gemelos de 5 pulgadas 38. Los barcos contaban con montajes y, a diferencia de los diseños de cruceros estadounidenses del periodo de entreguerras, un par de lanzadores de torpedos triples, ya que fueron diseñados para operaciones realmente independientes.
Los diseños venían en pares, cada uno representando lo que los diseñadores pensaban que era una versión ideal. La opción de 12 pulgadas tenía 21.3 centímetros de armadura de cinturón, con inmunidad a disparos en una banda de 6, 0 metros, centrada en 20, 0 metros. La opción de 8 pulgadas, con un cinturón más delgado, tenía una zona de inmunidad de 4, 0 metros, centrada en poco más de 21, 0 metros. Luego estaban las ofertas de presupuesto. La oferta de presupuesto de 12 pulgadas tenía un poco menos de protección que el barco de 8 pulgadas de precio completo, y el barco de 8 pulgadas de presupuesto tenía una protección decente contra los disparos de 8 pulgadas, pero nada capaz de detener un proyectil de 12 pulgadas a cualquier distancia. Las versiones de presupuesto ahorran 1.150 toneladas y 1.700 toneladas de desplazamiento respectivamente, de un desplazamiento estándar de precio completo de 24.900 toneladas para la variante de 12 pulgadas y 24.100 toneladas para la opción de 8 pulgadas. Dada la preocupación de que un número de otras naciones podrían estar construyendo cruceros asesinos de gran calibre, se consideró que la opción de 12 pulgadas sería el único candidato viable, y también se dio cuenta de que el aumento del desplazamiento resultante de un cambio de 3 torretas gemelas a 3 torretas triples daría un aumento del 50% en potencia de fuego a un aumento marginal en desplazamiento y costo. Así, la siguiente ronda de diseños mostró barcos con esta batería principal revisada. Uno de 25.100 toneladas, desplazamiento estándar, y otro de 26.200 toneladas y desplazamiento estándar, ambos basados en la variante completa de 12 pulgadas de la última ronda de diseños, con la diferencia de desplazamiento, siendo que uno de ellos necesitaba 165.000 caballos de fuerza de eje para alcanzar 34 nudos, mientras que el otro requería 206.000 caballos de fuerza de eje para alcanzar 35 nudos, ilustrando bien los aumentos absolutamente absurdos en caballos de fuerza de eje que necesitas solo para un nudo extra de velocidad. A este tipo de régimen de velocidad se prefirió la opción más rápida, pero todo el programa entró ahora en una especie de estasis. En abril de 1938 el enfoque se estaba cambiando a los acorazados y el trabajo necesario para los próximos Iowas. La siguiente mención importante de la clase en cualquier contexto serio llegó casi un año y medio después, en noviembre de 1939, cuando el barco que ahora se denominaba CA-2, siendo CA-1 el diseño que finalmente conduciría a la clase Baltimore, se distribuyó para opinión sobre cuántos del tipo K2 debería tener la flota. A medida que pasaban los meses y circulaba la discusión, barcos alemanes como Graf Spee y Deutschland, más tarde Lünen-Comsquarzow, amenazaban el transporte británico, y el cazador de cruceros parecía una apuesta cada vez mejor, y luego alguien hizo los cálculos y se dio cuenta de que si iban a asignar un par de cruceros pesados para escoltar a cada portaaviones, que era lo que la doctrina decía que deberían hacer, entonces con sus planes de construcción actuales tendrían 7 portaaviones de flota una vez que se comisionara el Hornet, lo que a su vez necesitaría 14 cruceros pesados para protección, lo que les dejaría con exactamente 2 cruceros pesados, para cumplir con todas las demás obligaciones, ya que Wichita tenía problemas en ese momento y no se consideraba completamente comisionado. A principios de 1940 avanzó, y con la autorización para 3 portaaviones más, que serían los primeros 3 de la clase Essex, se necesitarían 6 cruceros más. Y el debate ahora circulaba sobre si simplemente construir más de los cruceros pesados normales, una mezcla de cruceros regulares y supercruceros, o algunos cruceros regulares y algún otro tipo, como un Atlanta mejorado, apodado CLD, o un crucero portaaviones de batalla. Estas dos últimas opciones no obtuvieron ningún apoyo generalizado. Sin embargo, había 2 preocupaciones principales con C2. Primero, el diseño era lo bastante cercano a un barco de capital que podría quitar recursos del programa de barcos de capital, especialmente en términos de maquinaria,
y el tiempo de producción de la fundición de armas grandes. Y en segundo lugar, había la preocupación de que el barco podría desencadenar otra carrera armamentística al estilo Dreadnought, donde el nuevo barco podría tener una ventaja durante 1 o 2 años solo para que alguien más llegue con algo aún más grande para vencerlo, lo cual es exactamente lo que el diseño realmente forzó a suceder cuando la Marina Imperial japonesa revisó su B-65 programas, aunque este último fue contrarrestado por el argumento de que cualquier cosa sustancialmente más grande y más armada que el CA-2 propuesto sería en realidad un pequeño acorazado y por lo tanto tales esfuerzos restarían la capacidad del enemigo para reforzar su línea de batalla principal, ya que ese tipo de barco definitivamente estaría tomando recursos de la producción de barcos capitales. Y cualquier barco capital pequeño y rápido que se produjera, si un enemigo eligiera seguir ese camino en particular, seguiría siendo una presa muy fácil para los acorazados rápidos que eran los Iowas, que estaban a punto de ser ordenados. Sin embargo, ahora hubo una confluencia de entradas. La inteligencia sobreestimó el programa de construcción de barcos capitales de Japón, creyendo que tenían 4 barcos terminados, 4 en astilleros y estaban por construir 4 más. Esto redujo drásticamente las estimaciones de la Marina de Estados Unidos sobre qué acorazados podría prescindir para operaciones independientes. También se consideró que el Reino Unido podría perder la guerra contra Alemania, dejando a Estados Unidos lidiando solo con el Pacífico o, en el peor caso, también teniendo que luchar contra los alemanes en el Atlántico. Y más informes desde Japón hablaban de un programa de supercruceros en construcción. Esto había estallado de nuevo. Era el mismo rumor del que hablamos antes, solo con una piel un poco distinta. Ahora especificaron, sin embargo, que estos barcos eran suaves, es decir, eran rápidos y estaban bien armados, pero habían sacrificado la protección para lograr esto. Se argumentó que un barco como el CA-2 podría derrotar a tales embarcaciones, ya que tendría cierta protección contra las armas del enemigo, pero lo contrario no sería cierto. Se podría construir más CA-2 que Iowas adicionales y los tipos de CA-2 separados de la flota para perseguir a los invasores enemigos, ya sean cruceros o supercruceros, no lo harían. Afectarían manifiestamente la fuerza principal de la línea de batalla de la Marina de los Estados Unidos. Y así, en julio de 1940, el almirante King pudo presidir una reunión que se enumeró para determinar no si debería haber cruceros con cañones de 12 pulgadas, sino si se van a construir cruceros con cañones de 12 pulgadas, cuáles serán sus características. Algunos argumentos continuaron de un lado a otro, y también se produjeron algunos conceptos adicionales de cañones de 8 pulgadas, principalmente para fines de comparación. La oficina de ordenanza, que ya trabajaba en un cañón de 12 pulgadas, creó una elección binaria entre continuar con las armas existentes de 8 pulgadas o ir con el nuevo cañón de 12 pulgadas de Bjorn, ya que cualquier otro calibre tendría que desarrollarse desde cero, y junto con la maquinaria, los cañones eran de los elementos de mayor plazo para cualquier barco. Sin embargo, hubo un cambio importante del boceto original CA-2. La planta de energía que se necesitaría para que el barco alcanzara 35 nudos llenaría el casco de babor a estribor con nada más que una simple placa de casco entre los espacios de maquinaria y un torpedo. La necesidad de defensa contra torpedos implicaba que la velocidad máxima del barco tendría que reducirse a alrededor de 33 nudos. Esta noticia un poco perturbadora fue compensada por las noticias que salían de la oficina de ordenanza, que por una vez era realmente positiva. Las estrellas y los planetas se habían alineado, y el nuevo cañón de 12 pulgadas mostraba una notable penetración de armadura. A distancias medias podía atravesar la protección de muchos acorazados existentes casi tan bien, o en algunos casos igual de bien, como algunos de los cañones de 14 pulgadas equipados en acorazados estadounidenses reales, y por lo tanto cualquier supercrucero que se construyera para contrarrestar realmente al CA-2 necesitaría un mínimo de protección a escala de acorazado moderno que los haría ruinosa y costosamente caros, y una vez más restaría valor al programa de construcción de buques capitales del enemigo.
La única nube en este extenso forro plateado era que cualquier idea real de blindar al K2 contra sus propios cañones a lo largo de un amplio margen de alcance tendría que ser abandonada en favor de una extensa protección contra el fuego de cañones de 8 pulgadas, a menos que se mejorara masivamente el grosor de la correa propuesta existente o se encontrara algún truco ingenioso para mejorar el rendimiento de la correa. O tal vez ambos. Se realizaron 4 diseños para examinar el problema, K2 a través de K2, a través de K2D, comenzando solo con protección contra el fuego de 8 pulgadas e incrementando gradualmente la zona inmune al fuego de 12 pulgadas. Finalmente, terminando con un barco K2 a través de D2D, comenzando solo con protección contra el fuego de 8 pulgadas e incrementando gradualmente que tenía una pulgada más de armadura que un acorazado de la clase Iowa desplazado 38.700 toneladas, más que un acorazado real de la era del tratado, y estaba armado con 12 cañones en 4 torretas triples, principalmente porque el casco había crecido lo suficiente como para permitir la colocación de una cuarta torreta. Ligeramente alarmado por esto, otra propuesta examinó lo que básicamente era un Baltimore con 12 pulgadas gemelas intercambiadas para reemplazar las 8 pulgadas triples, y otro concepto examinó un cañón de 12 pulgadas. Concepto armado de 8 pulgadas y algunos diseños, en teoría podían cambiar entre 8 pulgadas triples y 12 pulgadas gemelas a voluntad, algo similar a una versión sobredimensionada de lo que los japoneses habían hecho con los Megamis, y había algunas otras variantes que buscaban reducir la batería principal a 7 u 8 cañones para intentar ahorrar un poco de peso. El verano de 1940 ahora vería una larga cadena de opciones de diseño que han sido descritas correctamente como tortuosas. Comenzó con el almirante King emitiendo una especificación de diseño general para un barco de 20.000 a 24.000 toneladas con 8 cañones, ahora protegido contra disparos de 11 pulgadas, es decir, lo que llevaban los asaltantes de comercio alemanes. Luego se cambiaría para tener protección contra los propios cañones de 12 pulgadas del barco, pero el esquema de protección ahora se basaría en especificaciones de crucero en lugar de acorazado como había sido antes. Para los acorazados estadounidenses, la zona inmune contra el fuego entrante se calculaba suponiendo que la armadura se encontraría con el proyectil entrante a 90 grados, el ángulo menos favorable para la armadura y el ángulo más favorable para el proyectil. Pero para los cruceros se suponía que el proyectil entraría a 60 grados. Esto significaba que se necesitaba menos armadura para cumplir con el requisito porque la armadura estaría artificialmente inclinada por el ángulo del barco y por lo tanto aumentaría su grosor aparente. La lógica era que un crucero estaría apuntando a acercarse o desengancharse en algún tipo de ángulo o simplemente maniobrando en general en lugar de simplemente navegar de costado a costado y luchar con un oponente, pero tratando de equilibrar este esfuerzo en la protección del fuego de artillería superficial y los requisitos razonables de protección submarina. Primero vio el número de armas reducido a 7 y luego a 6, todo en un esfuerzo por ahorrar peso, y luego cuando quedó claro que esto era muy poco poder de fuego, especialmente en la popa donde solo se podían llevar 2 armas a la batalla, el desplazamiento comenzó a aumentar. Luego, la armadura del espacio de maquinaria se redujo para que solo los depósitos de 12 pulgadas cumplieran con el estándar de protección revisado. Sin embargo, esto requirió un mamparo interno adicional para detener el fuego en ángulo que atravesaba los espacios de maquinaria perforando los depósitos. Por lo tanto, gran parte del ahorro de peso fue anulado. La protección submarina, originalmente diseñada según las especificaciones de un acorazado con numerosos espacios líquidos y vacíos, aunque con menor resistencia total, fue eliminada para ahorrar peso y luego reintroducida en una forma reducida similar a las especificaciones de un crucero. Múltiples capas de revestimiento del casco, ya que no tener ninguna protección contra torpedos se consideraba comprensiblemente un poco imprudente. Todos estos cambios redujeron la velocidad a 30 nudos y por lo tanto el poder de fuego,
que se había incrementado brevemente después de la reducción a 6 cañones, volvió a caer a 7 cañones para intentar recuperar un poco de espacio extra para un poco de maquinaria adicional. Finalmente se celebró otra reunión y aunque muchos de los involucrados terminaron votando por el SEA-2B, un barco de 32.500 toneladas con 9 cañones y armadura pesada, la decisión final fue continuar con el desarrollo del SEA-2G, una versión de 27.500 toneladas con un poco menos de armadura y un cañón menos. Específicamente, la torreta superpuesta hacia adelante era doble en lugar de triple. La mayoría de los accesorios serían como los de un crucero y un perfil mostraría un parecido muy fuerte con los cruceros estadounidenses existentes. Esto incluía tener el hangar de aeronaves en medio del barco, como era estándar para los cruceros estadounidenses de la época, en lugar de montar las aeronaves en la popa, como se hacía con los acorazados estadounidenses del período. Se pensaba que el montaje en medio del barco mejoraría las capacidades operativas de las aeronaves, ya que podrían ser lanzadas en mares más agitados, y en teoría haría que las aeronaves fueran algo más duraderas y sobrevivibles en la mayoría de las circunstancias de combate, ya que el hangar podría ser a prueba de explosiones y las aeronaves podrían ser almacenadas en ellos. Las lecciones de guerra de Guadalcanal, que demostraron que esto era en general una mala idea, al menos de la forma en que se había dispuesto en cosas como los cruceros de la clase New Orleans, aún estaban a algunos años en el futuro en este punto. La excepción a esta naturaleza similar a un crucero, excepto a escala mayor, era el control de fuego primario, que se elevó para aprovechar el mayor alcance de los cañones de 12 pulgadas, algo que se había pasado por alto en la mayoría de las versiones de diseño anteriores. El esquema de armadura original debía ser de 10.1 pulgadas de armadura vertical sobre los depósitos de municiones y 7.7 pulgadas sobre la maquinaria, pero alguien sugirió inteligentemente que si se inclinaba el cinturón en 10 grados, esto permitiría un cinturón uniforme de 9.5 pulgadas de espesor, lo que aumentaría la protección de la maquinaria, así como la protección para los depósitos de municiones de 5 pulgadas, sin comprometer la seguridad general del depósito de municiones, ya que la resistencia del cinturón inclinado de 9.5 pulgadas sería tan buena o ligeramente mejor, dependiendo del rango y ángulo, que un cinturón vertical de 10.1 pulgadas. Sin embargo, la protección contra torpedos en este punto consistía solo en varias capas de placas y una terrible cantidad de subdivisión que se incrementó aún más a medida que los diseñadores comenzaron a ponerse cada vez más nerviosos sobre el potencial de los impactos de torpedos y minas. La protección a escala completa, como se encuentra en los acorazados, había sido abandonada, como se mencionó anteriormente, porque simplemente ocupaba demasiado espacio y peso. La armadura de la torreta también variaba. Las caras de la torreta seguirían siendo la parte más gruesa, pero los lados, el techo y la parte trasera ahora serían casi uniformes en lugar de que la armadura más delgada estuviera atrás. La batalla del Río de la Plata demostró que un supercrucero podría enfrentar múltiples enemigos desde varios ángulos simultáneamente, por lo que la parte trasera de la torreta debería ser más gruesa de lo normal y se consideró poco práctico hacer el techo de la torreta lo suficientemente grueso para combates a distancias extremas. Cuando la armadura del casco no sería lo suficientemente gruesa, la armadura del techo podría adelgazarse para proporcionar la misma zona inmune que el casco. El número de cañones de 5 pulgadas se había reducido a 6 montajes gemelos, pero al superponer un montaje sobre los cañones de batería principal delanteros y traseros, con 2 montajes restantes por lado, esto significaba que se mantendría el amplio bombardeo antiaéreo pesado que se había planeado 8 cañones. En este punto, una revisión reveló que el barco ahora estaba realmente un poco por debajo de su peso objetivo, por lo que se restauró el 9º cañón y la torreta delantera superpuesta volvió a subir de un gemelo a un triple. En su mayor parte, el barco ahora se parecía bastante a un crucero ampliado, en la disposición sino en el grosor de la protección, y el grado de características de protección submarina, aunque con algunos cambios de estilo influenciados por el acorazado mostrados por la cobertura más extensa del cinturón, funciones duplicadas del sistema de control de fuego y otras cosas como la posición elevada de control de fuego mencionada anteriormente. Los barcos también tendrían un solo timón estilo crucero, un pequeño error no fácilmente aparente en ese momento.
CA2 ahora fue redesignado CB, oficialmente el nuevo marcador para un crucero grande, lo que sea que eso signifique, con 6 barcos ordenados Alaska, Guam, Hawái, Filipinas, Puerto Rico y Samoa. El uso de lo que en ese momento eran territorios estadounidenses reflejaba su condición intermedia. Eran más grandes que los nombres de ciudades usados para cruceros pesados, pero se consideraban ligeramente inferiores a los nombres de estados usados para acorazados. El diseño detallado se completó rápidamente, y la quilla del United States Ship Alaska se colocó a finales de 1941, 10 días después del ataque a Pearl Harbor. Guam siguió a principios de febrero de 1942, pero en abril del mismo año comenzó a escasear el acero, por lo que se suspendieron los últimos 4 barcos en favor de desviar recursos al programa de la clase Essex. El almirante King intervino al año siguiente para reiniciar el trabajo en Hawái, que finalmente se colocaría a finales de 1943, pero los otros 3 barcos también serían cancelados ese verano en favor de otros trabajos. Se realizaron cambios menores a medida que se construían los barcos. La sustitución de los montajes originales de 1 pulgada y un punto por Bofors de 40 milímetros es un claro ejemplo, seguido de la instalación de más Bofors de 40 milímetros y Oerlikons de 20 milímetros que reemplazaron los montajes de 50 cal y comenzaron a multiplicarse. También se consideró brevemente la conversión de los barcos en portaaviones, aunque esa consideración resultó ser muy efímera. El conjunto electrónico se actualizaba constantemente con el desarrollo de mejores sistemas de radar. Todas estas pequeñas adiciones aumentaron gradualmente el peso del barco, y los 2 primeros barcos entraron al agua en 1943, y sus pruebas en 1944 mostraron que la velocidad había disminuido un poco, como era de esperar, con Alaska alcanzando 32.7 nudos en el desplazamiento inicial de la prueba, perdiendo otro nudo cuando estaba completamente cargada. El rango operativo había disminuido un poco, pero afortunadamente el radio de giro era más ajustado de lo esperado, aunque no era excelente. Su llegada al servicio en 1944 provocó una serie de enormes discusiones entre diferentes departamentos y los oficiales que se les pedía que lideraran los barcos, algunos de los cuales odiaban los barcos, otros los defendían. Algunos por genuino afecto y otros simplemente porque, habían pasado años y años desarrollándolos, así que debían tener razón. Algunos problemas, especialmente las extensas instalaciones de aeronaves en medio de los barcos, ahora se veían como menos útiles con la llegada del radar y posiblemente incluso peligrosos a la luz de la experiencia de guerra mencionada anteriormente, y estos se retomaron más que algunos de los otros posibles problemas eventualmente. Se propuso que estas instalaciones de aeronaves serían eliminadas y habría una solución más simple montada en la popa, como se encuentra en los acorazados, que junto con la sustitución de la pesada torre de mando por una opción solo a prueba de astillas más ligera, permitiría que todas las restantes armas de 40 milímetros, ya que algunas se habrían perdido colocando las catapultas de aeronaves en la popa, junto con 22 cañones automáticos de 3 pulgadas en montajes gemelos y una plétora de directores y radares, todos fueran instalados. Pero para entonces la guerra había terminado. Como podrías adivinar, el Alaska y Guam, que solo entraron en servicio en 1944, tuvieron carreras de guerra cortas, sirviendo principalmente como barcos de escolta antiaéreos con un poco de bombardeo costero, añadido por si acaso. Su principal logro notable fue escoltar al dañado United States Ship Franklin a casa después de que fue incapacitado por un ataque japonés, con las tripulaciones no sufriendo bajas fatales durante la guerra como resultado de la acción enemiga. De hecho, las únicas bajas de batalla de alguna nota parecen haber sido cuando algunos de la tripulación estaban un poco demasiado cerca de un cañón de 5 pulgadas que estaba disparando para defender al Franklin y como resultado se quemaron ligeramente por la explosión del cañón cuando disparó. Después de la operación Magic Carpet, que devolvió a las tropas estadounidenses a Estados Unidos y la reducción de la marina, se consideró que los barcos eran demasiado costosos para operar como cruceros, cuando había tantos Baltimores recién salidos del astillero disponibles y no eran lo suficientemente fuertes para mantenerse en uso en la línea de batalla.
Cuando los Iowas estaban presentes y por lo tanto fueron enviados a la reserva en 1946, seguidos poco después por el Hawaii, que había sido lanzado en 1945. Y se había equipado gradualmente hasta inicios de 1947, cuando este trabajo se detuvo con la batería principal ya instalada, pero ninguna de las armas menores había sido colocada. Mientras los dos primeros barcos se mantenían en reserva en caso de que fueran necesarios, el Hawaii, parcialmente terminado, fue objeto de una amplia gama de posibles ideas para su conversión. Esto incluyó un híbrido extraño que instaló una cubierta de vuelo corta con catapultas hacia adelante para un uso cuestionablemente incierto, pero posiblemente para lanzar misiles Loon, que era una derivación estadounidense del alemán V-1. Entre otras cosas, se instalarían SAMs XPM en los pozos de montaje de 5 pulgadas y se hundirían nuevos pozos más grandes después de una serie de misiles balísticos de corto alcance V-2 modificados, todos junto con nuevos radares de guía para apuntar estas armas en las direcciones apropiadas. También se propusieron otros sistemas de misiles para convertir el buque en un barco de prueba, y luego también se propuso equiparlo con múltiples montajes de cañones automáticos de 3 pulgadas, lo que lo convertiría en algo así como un buque de prueba de misiles híbrido, pero también un buque de guerra de primera línea. Pero el lanzador de misiles XPM tenía una cadencia de fuego que habría hecho reír incluso a un acorazado de los 1880, un máximo de un disparo cada 10 minutos, y eso era en un buen día. Las pruebas iniciales tenían un disparo cada media hora, y los BB-2 modificados requerirían grandes cantidades de combustible de cohete líquido para ser almacenados a bordo, algo con lo que ningún oficial de la Marina de los Estados Unidos, en su sano juicio, estaba de ninguna manera, forma contento. Como resultado, lo único que realmente resultó del programa fue la eliminación de las torretas de 12 pulgadas del Hawaii. A principios de los años 50, se pensó que otro rol era posible, un crucero de comando adornado con equipos de radar y comunicaciones para asistir a los grupos de portaaviones. Esta versión inicial requería la instalación del conjunto antiaéreo original, con armas de 40 milímetros y 5 pulgadas 38, pero sin las torretas principales para ahorrar peso para los componentes electrónicos. Esto evolucionó algo, eventualmente, pidiendo que cada montura de arma en el barco, ya sea la barbeta principal o una de las barbetas de 5.38, en su lugar llevara un solo cañón de 5 pulgadas 54 más algunos más dispersos, donde el espacio lo permitiera, además de un hangar en la popa y una plataforma de aterrizaje para helicópteros. Esto luego se cambió aún más a 8 monturas de cañón gemelas de 5 pulgadas 54 y 10 monturas de cañón automáticas gemelas de 3 pulgadas y sin hangar. Pero mientras esperaba los resultados de un radar experimental que también se iba a instalar y que inicialmente se había instalado en el United States Ship Northampton, el presupuesto para la conversión de Hawái se desvió a otras cosas y luego finalmente a finales de 1956 se hizo una propuesta para convertir el barco en un buque de misiles puramente superficie-aire con lanzadores Talos en proa y popa, además del arma Anti-Submarine Warfare Anti-Submarine Rocket y 4 lanzadores de misiles Tartar de menor alcance. Se propusieron alternativas a esto que incluían ya sea 4 lanzadores de misiles de crucero nucleares Regulus o 20 misiles balísticos intercontinentales Polaris en una granja de silos instalada donde originalmente se habían instalado la torreta y la barbeta de popa. Y bueno, estas se propusieron con un número variable de misiles Talos y Terrier para la defensa del barco. En teoría, ella sería el buque líder para dicha conversión, cualquiera que fuera la opción seleccionada, y luego seguirían Alaska y Guam con conversiones similares, que se basarían en cualquier lección aprendida de la primera. Sin embargo, estos también quedaron en nada, en gran medida por razones de coste, ya que la delgada forma de casco, similar a un crucero, no ofrecía mucho más volumen en comparación con la conversión de los ligeramente más pequeños y mucho más baratos cruceros pesados regulares que aún existían. Y así, al final de los años 50, los 3 barcos fueron listados para su disposición y vendidos para chatarra durante los próximos años, siendo Guam el último en llegar al desguace en 1961. Ahora que escuchaste la historia, ¿qué opinas de la controversia?
¿Son realmente cruceros grandes, super lo que quieras llamarles, o son cruceros de batalla? Este es un argumento que ha persistido prácticamente desde que se lanzaron los barcos. Incluso antes de que se lanzaran los barcos, había artículos que los llamaban cruceros de batalla. Luego está la designación oficial de la Marina de los Estados Unidos, que dice que son cruceros grandes. Echemos un vistazo a las diversas soluciones potenciales a este argumento. Primero que nada, sé que algunas personas dicen que si la Marina de los Estados Unidos los llama cruceros, entonces son cruceros. Mientras que en general es una buena idea seguir lo que dice una marina. Por otro lado, especialmente cuando se trata de cruceros de batalla en particular, las marinas pueden ser muy nerviosas al respecto. La Marina de los Estados Unidos, por ejemplo, diseñó una serie de cruceros de batalla antes de comenzar a construir los Lexingtons, pero luego, cuando los Lexingtons estaban siendo construidos, fueron etiquetados como 209C. Y hay esta cosa en curso protestando, que los Lexingtons eran en realidad cruceros exploradores masivos. Cuando prácticamente todos están de acuerdo en que son realmente cruceros de batalla, y al otro lado del estanque tienes al King George V siendo llamados cruceros de batalla, a pesar de que claramente son acorazados rápidos, y Quinto Angward fue llamado un crucero de batalla completamente blindado, ambos únicamente sobre la base de que eran más rápidos que 25 nudos, que era la distinción británica arbitraria entre un acorazado y un crucero de batalla. Aunque las marinas de guerra tienen autoridad considerable sobre cómo nombran a sus barcos, no siempre hay una correlación del 100% entre los nombres y la realidad. Sin embargo, veamos algunos de los argumentos que lo rodean como se mencionó y veamos a qué podemos llegar. Parte de esto se aplicará en un futuro video sobre Hood y Iowa, pero eso será en otro momento. Veamos el propósito de los barcos. Su propósito es el de un crucero pesado, un crucero grande, un supercrucero o un crucero de batalla. Bueno, como se mencionó, así como el papel de escolta de portaaviones. El otro propósito, y de hecho el propósito inicial principal del diseño de los Alaskas, así como una buena parte de su propósito, incluso cuando están realizando la misión de escolta de portaaviones, era cazar y matar cruceros enemigos que eran menores que él. Este es exactamente el mismo propósito para el que se diseñó la clase Invincible como cruceros acorazados de Dreadnought. Así que podrías argumentar que son cruceros de batalla porque comparten el mismo propósito de diseño que los cruceros de batalla originales, o luego entras en todo el argumento de que, como se mencionó, los Invencibles no se llamaban cruceros de batalla. Al principio se les llamaba cruceros acorazados de Dreadnought, y el término crucero de batalla se les aplicó retroactivamente. Sin embargo, los otros tipos de cruceros de batalla de la Primera Guerra Mundial, prácticamente la totalidad de la producción alemana y británica desde los Leones en adelante, también fueron diseñados no solo para matar cruceros enemigos, sino para enfrentarse con, o al menos tener la capacidad de enfrentarse con otros de su tipo. Y en el caso alemán, para complementar la línea de batalla, las Alaskas no fueron diseñadas específicamente para poder complementar la línea de batalla de los Estados Unidos, pero sí fueron, al menos en teoría, diseñadas para poder luchar contra supercruceros enemigos, cruceros de batalla, como quieras llamarlos. Entonces las Alaskas están en un lugar un poco extraño de compartir tanto un propósito de diseño principal que es común con el original. Es crucero de batalla, pero también tienen un rol de diseño expandido adicional que no incluye el escolta de portaaviones que no fue parte de la Primera Guerra Mundial. Y por razones obvias, eso es compartido por todos los cruceros de batalla posteriores hasta los que se construyeron en tiempo de guerra como Hood. Entonces, eso parecería indicar quizás son cruceros de batalla. Veamos entonces el método de construcción. Son, como se discutió, en gran medida tomados de los principios de diseño de cruceros y escalados, con la excepción de sus características de armamento. Esto es, de nuevo, muy similar a los Invencibles, los cuales, cuando miras la forma completa, son muy similares a los cruceros acorazados de clase Minotauro, solo que con armas más grandes y escalados ligeramente. Entonces, ¿es un crucero de batalla un crucero escalado con algunas armas más pesadas? Bueno, eso encajaría con los primeros cruceros de batalla y también encajaría con la clase Alaska, pero tenemos una ligera desviación aquí porque los cruceros de batalla posteriores, León, Princesa, Real, Reina, Meritigre,
y la línea de producción alemana en general, comenzando desde von der Tann, tendía a tomar más influencia de los acorazados y jugar un poco con las cifras en términos de protección versus potencia de fuego versus velocidad, más de lo que evolucionaron de los antiguos cruceros blindados e incluso las primeras generaciones de cruceros de batalla, en los que supongo técnicamente podrías contar a Blucher si realmente lo estiras un poco, por lo que hay alguna diferencia que se muestra allí. Luego llegas a las diferencias más grandes. Admito que parte de esto es algo arbitrario. Se pueden obtener múltiples definiciones de crucero de batalla según su rol, como se mencionó previamente. Con los Invencibles se puede definir crucero de batalla por tipo de construcción, como recién discutimos, o por velocidad, como hicieron los británicos un tiempo. Puedes llegar a una definición de crucero de batalla que se base en su protección y potencia de fuego en relación con los acorazados contemporáneos y todo tipo de otras cosas. Pero veamos en particular a las Alaskas y cómo eso se relaciona con varias definiciones coloquiales de crucero de batalla. El tamaño de sus cañones. Ahora, una de las cosas que es casi uniformemente cierta en todos los tipos de cruceros de batalla, al menos en aquellos que se construyeron y la mayoría de los que se diseñaron, con la notable excepción de los G3S, es que sus cañones son del mismo calibre que los acorazados contemporáneos. Podrían llevar menos de ellos, potencialmente no necesariamente cierto en el caso de los Amargis, pero usualmente son los mismos, por lo que los Invencibles y los Indefatigables se construyen con cañones de 12 pulgadas en un momento en que los acorazados británicos tienen cañones de 12 pulgadas. Y cuando los británicos pasan a los supertrodonautas de la clase Orion con cañones de 13.5 pulgadas, la clase Lion también pasa a cañones de 13.5 pulgadas. Tiger redondea eso, y luego los británicos avanzan en términos de acorazados con los Revengers de la reina Elizabeth y los cruceros de batalla Renown, Repulse y Hood, todos con cañones de 15 pulgadas. Los alemanes de manera similar. Von der Tann se construye cuando los Nassaus están armados con 11 pulgadas. Hay un poco de retraso con los alemanes, con la clase Moltke y Seydlitz todavía teniendo cañones de 11 pulgadas, y luego solo subiendo a cañones de 12 pulgadas con los Deerflingers, cuando desde los Helgelands en adelante los acorazados alemanes tenían cañones de 12 pulgadas, pero ya sabes, los Nassaus estaban apenas entrando en servicio, así que casi no hay diferencia. Cuando los estadounidenses contemplaban cruceros de batalla, consideraron una versión de la clase Wyoming armada con cañones de 12 pulgadas, al igual que los Wyoming originales. Cuando diseñaban la clase Lexington, estaba armada con cañones de 16 pulgadas, igual que los tipos South Dakota 1920 japoneses, los Amagis y los Tosas. Como mencionamos, la única excepción fueron los G3S, que iban a ser construidos con cañones de 16 pulgadas cuando los N3C tenían 18 pulgadas. Las Alaskas tenían cañones de 16 pulgadas a fines de los años 30 y principios de los 40. Los acorazados North Carolinas y South Dakotas portaban el 45 de 16 pulgadas, mientras que los Iowas llevaban el 50 de 16 pulgadas. También están obviamente los cañones de 14 pulgadas en los tipos estándar, pero las Alaskas tienen cañones de 12 pulgadas que son un considerable paso atrás, como mencionamos. Son muy buenos cañones de 12 pulgadas, pero no son armas de 14 o 16 pulgadas. Y, sabes, por mucho que puedan ser competitivas con los cañones estándar de 14 pulgadas de los Estados Unidos, dudo que serían competitivas con un cañón de 14 pulgadas diseñado por las mismas compañías de armas a finales de los años 30. Por lo tanto, los alascanos tienen una gran desviación aquí del diseño regular de cruceros de batalla, en que, aunque tienen armas más pesadas que los cruceros contemporáneos, no tienen el mismo tipo de armamento que los acorazados contemporáneos. Ahora podemos mirar el tamaño y desplazamiento de un crucero de batalla en relación a un acorazado. Esto comienza obviamente con Invincible y Dreadnought, donde su desplazamiento no está tan separado. Y a medida que las cosas
avanzan, el crucero de batalla generalmente tiende a hacerse más y más grande, por lo que los cruceros de batalla ciertamente para la Primera Guerra Mundial tienden a tener más desplazamiento que el acorazado contemporáneo. Las Alaskas, a pesar de uno o dos diseños que las habrían empujado por encima de las North Carolinas y South Dakotas en desplazamiento, eran miles de toneladas más ligeras que estas. Fueron construidas cuando los Iowas eran los acorazados más recientes y grandes de los Estados Unidos y entraron en servicio cuando los Montanas podrían haber estado cerca de ser lanzados si su construcción hubiera continuado. Y las Alaskas son barcos mucho más ligeros que los Iowas o los Montanas, por lo que también rompen con la antigua tradición de los cruceros de batalla de esta manera. Son barcos mucho más pequeños. Velocidad relativa a los acorazados. Ahora, los cruceros de batalla siempre han sido más rápidos que los acorazados en el pasado. Esa es prácticamente una regla inquebrantable. Los Invencibles e Indefatigles son más rápidos que el Dreadnought, los Leones son más rápidos que los Orion, y Hood, Renown y Repulse son más rápidos que los Kiwis y Repulse. Lo mismo se aplica para los alemanes, lo mismo se aplica para los diseños americanos que no se completaron, especialmente los Lexingtons, y lo mismo también se aplica para los japoneses con los Kongos y obviamente los Amagis cuando se planearon como cruceros de batalla. Alaska, sin embargo, aunque es más rápida que North Carolina y South Dakota, y obviamente también más rápida que las Montanas, no es más rápida que las Iowas, de hecho, gracias al aumento de peso durante su construcción. Es un poco más lenta que las Iowas. Ahora bien, las Iowas son un poco fuera de contexto cuando se trata de discutir acorazados, pero sin embargo son los acorazados contemporáneos, al menos para los propósitos de esta discusión de la Marina de los Estados Unidos. Y las Alaskas no son más rápidas que ellas, por lo que otra ruptura con la tradición del crucero de batalla, que tiene una ventaja de velocidad significativa sobre el acorazado, por lo que parece que en realidad hay una cantidad bastante sustancial de diferencias entre el paradigma de diseño del crucero de batalla tal como se estableció en 1900 y 1910 y a principios de 1920, por cierto. Y las Alaskas, lo que tendería a que se les vea más precisamente sí, como un crucero grande, supercrucero, crucero asesino, como quieras llamarlo, pero no un crucero de batalla. Entonces el argumento se convierte en, bueno, ¿cómo se vería un crucero de batalla de la época? ¿Qué tendrían que tener las Alaskas si fueran a ser cruceros de batalla contemporáneos? Bueno, hay dos formas aproximadas de verlo, de nuevo, basándose en las series de diseño de la Primera Guerra Mundial. Puedes verlo de manera muy cruda, en términos de que necesita ser más rápido que un acorazado contemporáneo, pero tendría armamento de calibre similar, pero menos de él. Y obviamente también tendría menos protección, así que eso es una regla fácil de recordar, que puedes usar para describir la mayoría de los cruceros de batalla de la era de 1900 y 1910. Entonces, ¿qué veríamos? ¿Veríamos a los Iowas? Bueno, se están construyendo contemporáneamente con los Iowas, pero como dijimos, sus estudios de diseño iniciales se remontan a 1938, cuando los South Dakotas habrían sido el diseño contemporáneo. Así que si no hubieran tenido esa pausa de año y medio, probablemente habrían sido diseñados contra los South Dakotas. Así que si tomamos una clase South Dakota de 28 nudos, 9 cañones de 16 pulgadas, 12 pulgadas de armadura inclinada, 9 cañones de 16 pulgadas, 12 pulgadas de armadura inclinada, probablemente obtendríamos un barco con una velocidad aproximadamente como la de Iowa, 33 nudos. Probablemente 6 cañones reduzcan todos los torretas de cañones en uno para hacerlos gemelos. 6 cañones de 16 pulgadas en 3 torretas gemelas. Y menos armadura, así que probablemente en realidad la correa inclinada de 9.5 pulgadas, que tenían históricamente tal vez solo un poco más gruesa, pero eso es aproximadamente a lo que se parecería un crucero de batalla de la época basado en los South Dakotas. Los principios de diseño de cruceros de batalla seguían en gran medida la regla general de la Primera Guerra Mundial. Y las Alaskas claramente no son eso.
La otra cosa que podrías hacer es mirar los últimos cruceros de batalla que se construyeron. Bueno, el último crucero de batalla, específicamente Hood. Y a menos que comiences a entrar en discusiones sobre los Dunkirks y demás, pero dejaremos eso de lado por el momento. Y nuevamente, asumiendo que Hood es un crucero de batalla, que es otro argumento, como mencionamos, cubriremos en otro video en el futuro. ¿Cuál era la especificación de diseño de Hood? La especificación de diseño de Hood era la misma protección de armadura que el acorazado contemporáneo de la clase Queen Elizabeth, misma potencia de fuego, 8 cañones de 15 pulgadas, solo mucho más rápido y así terminaste con Hood. La armadura siendo 12 pulgadas de armadura inclinada en lugar de 13 y un poco de pulgadas de armadura vertical. Pero ya sabes, la especificación de protección es prácticamente la misma. Así que si comparamos eso con el South Dakota y decimos bien, queremos el mismo armamento, queremos la misma protección, pero queremos que las cosas sean solo más rápidas. Irónicamente, así es como terminas con el United States Ship Iowa, porque eso es prácticamente lo que era hasta que alguien dijo, no, estoy seguro de que queramos gastar 10,000 toneladas solo por un poco de velocidad extra. Y le pusieron armas de calibre 50 de 16.16 pulgadas. Entonces, ¿es Alaska, Iowa? Definitivamente no, así parece. Por todos los medios, un crucero de batalla contemporáneo, cualquier argumento de diseño de regla general que quieras hacer para finales de los 30 y principios de los 40, no se parece en nada a Alaska. Se parece a un diminuto Iowa o a la misma Iowa. Así que con eso, aunque mis pensamientos originales cuando comencé a mirar la historia naval eran que los Alaskas eran básicamente cruceros de batalla, basándome en gran medida en el hecho de que compartían un objetivo de misión de diseño con los Invincibles, hoy en día, como mencioné, tiendo a creer que en realidad son solo cruceros grandes, de acuerdo con las designaciones de la Marina de los Estados Unidos. Ahora, como se mencionó en este pequeño segmento de discusión, si Iowa o Hood son acorazados rápidos o cruceros de batalla, bueno, eso es otro punto de contención, así que estén atentos a eso en el futuro. Un pequeño aviso de spoiler ahí. Gracias por escuchar. Nos vemos en otra ocasión. Eso es todo. Gracias por ver el video. Si tienes comentarios o sugerencias para revisar un barco, compártelos en los comentarios. Recuerda comentar en la publicación fijada sobre el dique seco.